Capítulo 91. Nuestro hijo no será aburrido como tú de repente. Un pensamiento terrible vino a la mente de Emily, cuando comenzó a parecer preocupada. Jacob. ¿Crees que hay algo mal en mi cuerpo? ¿Nuestro bebé? Cálmate. No te asustes. Jacob la tomó en sus... Le acarició la cabeza y le dijo con una sonrisa. Los informes muestran que nuestro bebé está muy sano. Su voz profunda y suave parecía tener el poder de calmar a la gente. Emily se relajó y se quedó callada por un momento, luego preguntó de repente, Jacob, ahora. ¿Vamos a mantenernos firmes? ¿Quieres volver? Manteniendo una cara seria, Jacob respondió a su pregunta con otra pregunta. Emily pensó cuidadosamente por un momento y luego dijo en un tono serio, si no me golpeas de nuevo, te daré mi palabra. Emily no podía entender que Jacob no tuviera intenciones maliciosas detrás de azotarla. Las nalgadas eran un comportamiento íntimo entre personas cercanas. Obviamente fue un acto de cariño, especialmente cuando un hombre se lo hizo a su chica. Sin embargo, Emily era demasiado aburrida para entender eso. Lo único que podía entender era que a Jacob le gustaba golpearle el trasero, lo cual le resultaba muy vergonzoso e irrespetuoso. Jacob no sabía si llorar o reír cuando Emily dijo eso con una voz patética, así que él simplemente dijo, está bien, te doy mi palabra, siempre y cuando no cometas errores. Todo depende de tu estado de ánimo, pensó Emily con disgusto. Hoy no cometió ningún error, pero Jacob todavía le dio una paliza sin ninguna razón. Si dejas de hacer eso, podría empezar a quererte un poco, espetó Emily. Jacob, por otro lado, no pudo contener su emoción cuando su corazón comenzó a latir más rápido. Con una sonrisa en su rostro, Jacob bajó la cabeza, cerró los ojos y la besó en las mejillas, y luego dijo posesivamente, eso no es suficiente para mí. Quiero más, quiero todo tu amor. ¿Por qué me besaste otra vez? Exclamó Emily. Sin embargo, antes de que ella pudiera terminar, Jacob la besó en los labios y la hizo derretirse como una vela en su cálido amor. En la otra habitación, Rita estaba acostada en la cama, descansando. Estaba pensando en todo lo que había sucedido en los últimos días. Rita sabía que David la estaba buscando por toda la ciudad y que no podía quedarse en la casa de Jacob para siempre. Emily parecía tener mucha más suerte que ella. Al menos Jacob no tenía amantes y siempre trataba de mantener a Emily a su lado. ¿Qué pasa con su hijo por nacer? Rita no tenía idea de lo que debía hacer. Como se esperaba, David vino a la mansión Tyrone al día siguiente, con la intención de llevarla de regreso con él. Una vez más, la paz se vio interrumpida, ya que estallaron en una tormentosa disputa. Rita, no hay ningún doctor en la ciudad de Quincy que tenga el coraje de abortar a tu bebé. David estaba tan frustrado con Rita que apenas podía mantener la cabeza fría. Rita se burló sin miedo, hay otras formas de deshacerse de él. Sorprendido, la ira acumulada de David parecía que iba a explotar en cualquier momento, ya que sus ojos de repente se enrojecieron como dos bolas de fuego. David tenía la impresión de que a Rita no le importaba en absoluto el feto. No hagas una escena en la casa de otra persona. Es descortés e impropio. En verdad, Rita solo necesitaba un tiempo a solas para dejar que sus pensamientos se calmaran. No era que no quisiera ver a David porque le tenía miedo. Ella solo quería pensar en su futuro. La mandíbula de David cayó al suelo, pero finalmente estuvo de acuerdo con Rita. Después de todo, estaban en la casa de Jacob. Aunque Jacob no estaba allí, era impropio pelear en su lugar. Salieron de la mansión Tyrone juntos, uno con una cara de trueno, el otro con una expresión serena. Por la noche, cuando Emily regresó a la mansión Tyrone, descubrió que Rita se había ido. Inmediatamente, llamó al teléfono de Rita rápidamente, sintiéndose ansiosa y preocupada. Después de un rato, Rita finalmente respondió la llamada. Respondió con voz tranquila pero cansada, como si acabara de sufrir una feroz batalla. Emily, lo siento. Me fui con tanta prisa que no tuve tiempo de despedirme de ti. Estoy bien ahora. Gracias por cuidarme. Aliviada, Emily se tragó lo que quería preguntarle a Rita, pero en su lugar dijo, me alegra que estés bien. Si necesitas algo, solo llámame. Emily, gracias. Una vez que termine de resolver mis problemas, iré a verte. Emily colgó el teléfono, todavía un poco preocupada por Rita. Al mirar la expresión ansiosa en el rostro de Emily, Jacob no pudo evitar tranquilizarla. Rita es la ex esposa de David, y ella estará bien con él.
Además, ese es el bebé de David. Deja que cuide de Rita. No es nada de nuestro negocio. ¿Ex esposa? Emily se sorprendió por esta noticia. No podía creer que Rita estuviera casada con el joven maestro del clan Su. El bebé. ¿Era el niño no nacido de David? Puede lidiar con eso a su manera. ¿Qué te preocupa? Jacob dijo en un tono despreocupado. No estaba preocupado en absoluto porque nadie los molestaría más, ahora que Rita se había ido. Ahora que tienes tiempo, debes prestar más atención a la educación prenatal. No quiero que nuestro hijo sea tan aburrido como tú, bromeó. Emily permaneció en silencio. Era imposible para ellos seguir hablando. Emily seguía en contacto con Rita regularmente. Ella no sabía si ella y David habían llegado a un acuerdo o no. En cualquier caso, Rita decidió tener el bebé. A medida que pasaban los días, las dos madres jóvenes a menudo intercambiaban consejos y experiencias durante su embarazo. Una tarde, Emily dejó el trabajo temprano. Según la orden de Jacob, el conductor del clan Geu condujo a Emily de regreso a la mansión Tyrone como de costumbre. En el camino de regreso, pasaron por un centro comercial. Emily de repente sintió ganas de comprar, por lo que le pidió al conductor que se detuviera a un lado. Salió del auto y entró al centro comercial. Emily deambuló y llegó a una tienda que vendía suministros maternos e infantiles. Los suministros para bebés eran tan pequeños y adorables que no podía evitar mirarlos. Una y otra vez. El empleado de ventas allí fue muy inteligente. Sabía que solo las mujeres que estaban embarazadas o que podrían quedar embarazadas irían a su tienda. En su momento delicado, eran tan maternales que comprarían casi todo para sus hijos. Por lo tanto, cuando vio a Emily mirando los artículos para bebés en el estante con curiosidad y expectación, inmediatamente se acercó a Emily y le preguntó con entusiasmo, «Señora, ¿puedo ayudarla?» Los suministros maternos e infantiles en nuestra tienda son los mejores en Ciudad Hindsey. Sus materiales son suaves y naturales, y no dañarán al bebé ni a la madre en absoluto. Era la primera vez que venía a una tienda que vendía suministros maternos e infantiles, por lo que Emily estaba un poco avergonzada y abrumada. Yo, solo miraré a mi alrededor. La sonrisa del empleado de ventas se profundizó. Señora, espera un bebé, ¿verdad? Emily asintió y susurró, sí, solo tengo unos meses. Miró la delgada cintura de Emily y sintió un poco de envidia. De hecho, ya tengo un hijo y siempre uso los suministros de nuestra tienda. En cuanto a la calidad y seguridad de nuestros suministros, puede descansar. Además, es mejor comprar temprano que tarde. Convencida por su argumento de venta, Emily tuvo el impulso de comprar algo. Sus ojos se posaron en un par de zapatos pequeños y un conjunto de ropa, ya que no podía evitar imaginar a su lindo bebé bebiendo leche en ellos. También importamos recientemente un nuevo cochecito de bebé multifuncional, que es el último modelo de su diseño. Solo hay una unidad en toda la ciudad de Hindsey. Finalmente, Emily no pudo evitar decir, sácalo y déjame verlo. Capítulo 92. Recibes caridad de mí. Comprende, el empleado de ventas hizo que su gente trajera el nuevo cochecito. Emily lo vio y pensó que sería perfecto para su bebé, y debido a la elegante presentación de ventas del empleado de ventas, finalmente decidió comprarlo. Aunque era un poco caro, sintió que valía la pena para el bebé. Como madre, quería darle a su hijo las mejores cosas del mundo. Cuando Emily estaba a punto de irse, de repente escuchó una voz familiar. La voz sonaba tan encantadora que le puso la piel de gallina a Emily. Hola Emily, ¿tú también estás aquí? ¿También estás comprando productos para bebés? Emily miró hacia atrás con disgusto. Efectivamente, era Rose, y el hombre que estaba a su lado no era otro que Jack. La mirada de Jack cayó directamente sobre Emily, y no podía apartar sus ojos de ella desde entonces. Sus emociones eran complicadas. Emily parecía haber ganado algo de peso y su rostro estaba un poco más gordo y redondeado, pero su piel se veía clara y más lisa que de costumbre. Se veía bonita con las mejillas regordetas, como un hermoso melocotón. Por lo que parece, Emily había estado muy bien después de dejarlo y parecía que los rumores de que Jacob y su estar juntos eran ciertos. ¿Pero por qué? La persona que jugó con sus sentimientos era él, y sin embargo, la persona que más dolía era también él. Mientras Emily parecía que su vida había cambiado para mejor. Emily.
Percibió la turbulencia y la emoción ardiente en los ojos de Jack, por lo que apartó la mirada para evitar mirarlo. Ella no olvidó lo que Jack le hizo. El odio volvía a ella nuevamente, poco a poco en su corazón. Rose había detectado la corriente subterránea entre las dos personas, pero fingió no darse cuenta. Ella se acercó y miró el cochecito de bebé. Con una mirada satisfecha en su rostro, se volvió hacia Jack y deberíamos comprar este cochecito de bebé para nuestro bebé. ¿Qué piensas? Jack estuvo de acuerdo con ella sin pensarlo dos veces. Está bien, si te gusta, a mí también me gusta. Contenta, Rose sonrió, y había cierta gentileza en sus ojos que era rara por su naturaleza habitual. Desafortunadamente, no duró mucho, y pronto sus ojos se llenaron de cálculos. Avergonzado, el empleado de ventas los miró incómodo. Se giró hacia Emily, que estaba parada allí con una mirada confusa en su rostro, y luego hacia Rose. Esta señora ya había reservado este cochecito de bebé. ¿Ya se había ido? Rose miró a Emily, su tono era suave, pero muy asertivo. Emily, nunca me robarías las cosas que me gustan, ¿verdad? Estaba muy claro que ella quería decir algo más que el cochecito. La cara de Emily parecía asqueada. ¿Ya que ella simplemente entonces quieres competir conmigo? Ese fue el resultado que Rose había querido. Solo tenía miedo de que Emily no entretuviera su diversión. Sin embargo, las siguientes palabras de Emily la decepcionaron. Necesitas aclarar tu historia. Desde el principio hasta el final, me has estado robando cosas. Nunca las retiré para demostrarte que ya no las quería. Pero deberías estar agradecido con la organización benéfica has recibido de mí, ¿entiendes? La cara de Rose palideció en segundos. De repente, ella se congeló. Emily. Jack parecía que estaba siendo ofendido, mientras la ira en sus ojos se intensificaba, aparentemente quemando a Emily en cenizas. Ya no lo querías. Caridad. Jack se mudó a ella paso a paso. Dijo muy lentamente con desilusión en su tono, enfatizando cada sílaba. No lo quieres, solo porque no sabes qué es. Amor. De lo contrario, ¿cómo podría estar tan tranquila? ¿Cómo podía renunciar a él tan fácilmente? Emily no tenía ningún apego porque dejó de preocuparse, y no estaba triste porque no se sentía mal por lo que sucedió. En cambio, siguió adelante con su vida. De principio a fin, la única persona que estaba triste era Jack. No te acerques más. Emily subconscientemente retrocedió unos pasos. La expresión de Jack la sorprendió por un momento, pero de repente lo entendió y le devolvió la sonrisa. Somos iguales. No estás en posición de decir que somos iguales. ¿Qué? ¿Esperas que esté desconsolada por ti, ahogar mi cara en lágrimas todo el día, por desesperación? Morir por ti y humillarme ante ti. Eso es lo que quiero. Sido de ira, Jack, tienes sin corazón. Ja ja ja, eso es lo más ridículo que he escuchado. Emily se enderezó y sonrió con orgullo. No estaré triste nunca más. Estoy feliz, porque dejé a un cabrón como tú. Gracias por dejarme ir. Cada palabra de lo que dijo Emily era como una gran roca que aplasta el corazón de Jack. Toda la disposición de Emily había cambiado. Ella se había transformado en una mujer fuerte. Ella ya no necesitaba estar bajo su misericordia. Su tono era ligero y despreocupado, como si su pasado fuera un error, limpiado con un borrador, completamente sin dejar rastro. Jack sintió que su corazón estaba siendo exprimido, como una naranja. Estaba bajo una gran incomodidad mientras miraba a Emily y a tus padres, Emily. Como a ella no le importaba él, pero dejó de preocuparse también por sus padres. ¿No le preocupaba el bienestar de sus padres? De repente, Emily se vuelve vigilante y cautelosa ante la insinuación de Jack. Ella preguntó, asertivamente, ¿qué pasa con tu padre? Tiene un problema con el juego y ahora me debe 18 millones. Jack tenía una mirada amenazante en sus ojos, ya que su rostro parecía estar cubierto de niebla negra, acercándose lentamente a ella y hablando en voz tan baja que solo ella podía escucharlo. Si no me paga esta noche, me temo que tendré que tomar algunas medidas drásticas. La cara de Emily se puso pálida como un fantasma en un instante, y sus ojos se agrandaron cuando enfrentó al hombre frente a ella con resentimiento. Nunca esperó que Jack se hundiera tan bajo. ¿Qué deseas? Jack realmente había cambiado, comparado con el chico guapo y considerado en su memoria. Estaba casi más allá del reconocimiento. La voz de Jack se volvió inesperadamente gentil,
lo que hizo que Emily se estremeciera. Él la miró casualmente y dijo, primero, deshazte de este niño y luego deja a Jacob. ¿Me entiendes? Él le dio unas palmaditas en la cara y sonrió con arrogancia. Ni siquiera pienses en decirle a Jacob, o tendrás que enfrentar las consecuencias. Haz lo que te he dicho. Imbécil. El frío golpeó todo el cuerpo de Emily. Cayó al suelo lentamente, mientras sus rodillas se debilitaban, pero sus ojos aún estaban odiosos. Jack estaba a punto de ayudarla a levantarse, pero se detuvo cuando escuchó la palabra. Sin embargo, no estaba enojado. Te daré un día para pensarlo claramente. Incluso si ella lo odiaba, aún era mejor que cuando no le importaba. Emily nunca podría estar con Jacob tan fácilmente. Vamos. Rose. Jack saludó a Rose casualmente, luciendo alegre como siempre. Aunque Rose no sabía lo que Jack le había dicho a Emily, cuando vio la desesperación en el rostro de Emily, se sintió feliz en su corazón. Ella se acercó a Jack para tomar su mano y se alejó con él. Al final, Emily no compró el cochecito de bebé. Regresó a la mansión Tyrone, esperando encontrar una solución a sus problemas, pero el estrés le golpeaba la cabeza ya que no podía pensar en nada útil. Quizás podría hacer lo que Jack había dicho, matar al niño y dejar a Jacob. Lo último era algo que podía manejar, pero lo primero era algo que nunca podría hacer. Después de todo, era su propia carne y sangre. La mente de Jacob era meticulosa. Había notado el estado anormal en el que estaba Emily, pero como ella no dijo nada, no quería molestarla. Por la noche, Emily le pidió a Jacob que se quedara con ella antes de irse a dormir, lo que lo hizo sospechar más sobre el hecho de que estaba escondiendo algo en su corazón. Capítulo 93. Un don, un te amo. Cualquier más. Jacob estaba acostado en la cama junto a Emily, sin hacer nada. El silencio incómodo llenó el espacio entre ellos. ¿Sigues despierto?, él susurró. Sí. Emily abrió la boca por un segundo, y luego se cayó de nuevo. Jacob había sentido que Emily estaba ansiosa por decirle algo, pero no tenía intenciones de obligarla. Después de un rato, inclinó la cabeza más cerca del vientre de Emily, apoyó la oreja contra ella y preguntó suavemente, ¿estás despierto también, mi querida? Desconcertada por un momento, Emily no pudo ocultar su diversión. ¿Qué te hace pensar que el bebé entenderá tu pregunta? Lo sé, Jacob se rió entre dientes, y luego continuó con confianza en mi pequeño bebé. ¿Por qué estás tan molesto hoy? Dime. Era más como un bebé, pensó Emily, divertida por su naturaleza infantil. ¿Molesto? ¿Cómo supiste? De repente hizo una pausa, cuando pensó en el hecho de que Jacob realmente estaba hablando con ella. ¿Preguntó si estoy molesto? Sí. Preguntó Emily. De todos modos, no debería sorprenderse si Jacob descubriera que había algo mal con ella, porque no era buena para ocultar sus emociones. Mientras tanto, Emily no sabía si debía contarle sobre sus problemas o no. Mi pequeño bebé tiene algo importante en mente, supongo. Parecía que Jacob estaba hablando con el bebé en el vientre de Emily, con un tono tierno y amoroso, pero Emily sabía que en realidad le estaba preguntando, ¿quieres que te bese y te abrace? Por favor, no hagas eso, murmuró Emily en voz baja. Como tenía algo en mente, no estaba de humor para estar cansada. Buenas noches. Con una clara mirada de decepción en sus ojos, la sonrisa de Jacob se puso boca abajo. ¿Por qué no va a compartir sus secretos conmigo? Al día siguiente, Emily pasó toda la mañana atormentada, sentada en su oficina tratando de calmar sus preocupaciones. Cuando de repente sonó el teléfono. Bueno. Emily, ¿has preparado tu respuesta? Desde el otro extremo de la línea, la voz presumida y ambiciosa de Jack entró y duplicó sus preocupaciones. Irritado por su actitud, Emily, ¿sé que no me estás mintiendo? Jack soltó una risita, sabía que dirías eso, así que preparé algo para ti. Después de unos segundos, Emily de repente escuchó la voz de su padre por teléfono. Parecía que estaba aterrorizado por Emily. Soy yo. Solo dales dinero y sálvame. Prisa. Las pupilas de Emily se dilataron por la sorpresa cuando la voz de su padre atravesó su mente. Ella no esperaba que las cosas fueran tan mal, tan rápido. Jack realmente lo dijo en serio cuando dijo que jugaría duro con ella. Literalmente secuestró a su padre, con la intención de chantajearla y arruinar su vida. Pensé que tal vez no me creyeras,
así que hice que mis hombres se pusieran en línea en la ciudad de Aichen. ¿Ahora crees que estoy mintiendo? Emily, ¿entiendes lo que digo? ¿O tal vez quieras chatear por video con su padre? Suficiente, gritó Emily, interrumpiendo sus palabras. Con los puños apretados por la ira, Emily le quitó las palabras. ¿Qué te hizo convertirte en un monstruo? Es bastante notable. Por un momento no hubo respuesta del otro lado, pero luego Emily escuchó a Jack reír. Si alguien en la Tierra sabe cómo me convertí en un monstruo, eres tú. Inesperadamente, Emily sintió algo de tristeza en la voz de Jack. Incluso hasta el día de hoy, Jack todavía sentía algo por Emily. La ira ardiente ardía en su corazón cada vez que pensaba en Emily sonriendo alegremente a otro hombre. Aunque Jack fue quien traicionó a Emily, no podía soportar ver a Emily en los brazos de otro hombre. Desafortunadamente, fue imposible para Emily sonreírle a Jack si alguna vez te amé mucho. Fuiste tú quien arruinó nuestra relación, una y otra vez. La declaración de Emily golpeó fuertemente a Jack. Durante unos minutos hubo silencio, como si se estuviera ahogando con una espina de pescado. Jack. Emily. En primer lugar, nunca deberíamos haber estado juntos, pero dado que terminamos enamorándonos, ¿por qué no dejar que lo pasado sea pasado y que podamos ir por caminos separados? De alguna manera, la sinceridad en la voz de Emily hizo un agujero en el corazón de Jack cuando casi le dijo sí, pero rápidamente se detuvo. Emily quería hacer una pausa limpia con él. Jack, sin embargo, no lo permitiría. Wow, por un momento pensé que iba a caer en ello, pero lo siento. Sé que es una tontería, se burló Jack y continuó. Será mejor que hagas una cita con un médico para tu... Quizás entonces te dé la oportunidad de discutir sobre qué hacer con tu padre. Luego colgó casi de inmediato, sin dejar ninguna oportunidad para que Emily dijera nada más. En verdad, Jack tenía miedo de cambiar de opinión si continuaba hablando con ella. No hubo más sonido del otro lado. Después de sentir que acababa de luchar contra un ejército, Emily se reclinó en su silla, pálida y temblando. Puso su mano sobre su vientre plano, y luego se perdió en pensamientos profundos y complejos. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz enojada de un hombre desde atrás. ¿Por qué no? ¿Me dijiste que Jack te está chantajeando? Sorprendida por la voz, Emily dejó caer su teléfono al suelo. Cuando estaba a punto de levantarlo, una mano con dedos delgados lo levantó del piso y lo colocó en sus manos. Jacob. Sintiéndose culpable, Emily no tuvo valor para mirar a los ojos de Jacob, pero preguntó, ¿qué te trae por aquí? De hecho, estaba más preocupada por cuánto tiempo Jacob había estado parado allí. ¿Escuchó todo? Si no estuviera aquí, ¿habrías a un niño para salvar a tu padre? ¿Cómo lo sabes? Emily estaba atónita, pero antes de que pudiera terminar, se dio cuenta de inmediato de que había dicho algo mal, ya que la cara de Jacob se volvió cada vez más sombría. Quiero decir, rápidamente ¿sabes lo que le pasó a mi padre? Nunca he pensado en el aborto. Estaba planeando contarte todo más tarde, pero como estás aquí ahora. Golpeada por una ansiedad severa, Emily estaba completamente perdida, incapaz de calmarse el día anterior. Por lo tanto, nunca se dio cuenta de que la mejor manera de resolver el problema era pedirle ayuda a Jacob. Por un lado, Jacob era lo suficientemente poderoso como para ayudarla, y por otro lado, Jacob era el único que sabía que podía ayudarla. De hecho, ella había decidido pedirle ayuda a Jacob, después de su conversación telefónica con Jack. Sin embargo, era vergonzoso que Jacob ya se hubiera enterado antes de que Emily incluso actuara según su idea. Jacob miró a Emily con frialdad. Su expresión dura no se suavizó incluso cuando Emily continuó su explicación. Por favor, créeme. Emily no pudo evitar sentirse preocupada, mientras sostenía la cabeza de Jacob que daba vueltas cuando supe lo que le había sucedido a mi padre. De lo contrario, habría acudido a ti en busca de ayuda antes. Te creo, pero el problema es que no me crees, dijo Jacob. Sintiéndose sofocada, Emily abrió la boca pero las palabras no salían. Jacob la atrajo hacia sí, firmó y dijo, si hubieras confiado en mí, hubieras podido contarme todo. Y si me hubieras dicho antes, tu padre no habría estado en su posesión. Pero no lo hiciste. En cambio, yo tuve que averiguar todo sobre esto. Por eso Jacob había venido a la company. Sin embargo, poco esperaba, que oiría a Emily hablar con Jack por teléfono, y debido a que Emily le prestó toda su atención al hablar con Jack,
No escuchó los pasos de Jacob acercándose a ella. Emily tampoco sabía que Jacob había oído que ella te amaba una vez. Le rompió el corazón a Jacob cuando casi dio un paso adelante para quitarle el teléfono a Emily de inmediato, pero de alguna manera mantuvo la compostura. Cargada de culpa, Emily, perdón. Jacob dejó de pensar en lo que Emily le había dicho a Jack antes y se pellizcó las mejillas con ambas manos. ¿Eres hombre y padre del bebé en tu útero? La única persona en la que debes confiar soy yo. Así que no me guardes ningún secreto en el futuro, o me ocuparé de que sufras las consecuencias. Emily asintió, todavía algo deslumbrada pero conmovida. Gracias, Jacob. Y mi padre, él. Lo sé. Jacob frotó suavemente sus mejillas, que se pusieron rosadas. Después de pellizcarlas, aseguró que estará a salvo. Lo prometo. Capítulo 94. El bebé se está moviendo realmente. Jack no podía creer que las fuerzas que había estado cultivando deliberadamente durante algún tiempo fueran tan vulnerables cuando se trataba de Jacob. Salvar al padre de Emily y enviar a toda la gente de Jack a la cárcel fue pan comido para alguien como Jacob. Antes de esto, Jack pensó que había crecido lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Jacob, ya que ya había ganado su posición en la compañía, por lo que se atrevió a amenazar a Emily en primer lugar. Ya no tenía miedo de que Jacob interviniera, de hecho, lo estaba esperando. Sin embargo, poco sabía Jack que su ingenuidad sacaría lo... Hablando de planear todos los trucos y esquemas, estaba lejos de ser experimentado en comparación con Jacob. En cualquier caso, una caída en el pozo, una ganancia en su ingenio. Jack todavía tenía un largo camino por recorrer. Jack estaba más enojado ahora, porque sabía que su fracaso solo haría que Emily confiara más en Jacob y lo amara más profundamente. Fue un doble golpe. El fracaso de Jack había causado que su ira lo consumiera. Aunque esta vez el padre de Emily estaba sano y salvo, Jack había exasperado a Emily de una vez por todas. Podía perdonar sus transgresiones hacia ella, pero cuando se trataba de la familia, el corazón de Emily no mostraría piedad. Esta vez Jack había sobrepasado la línea. Considerando el pasado que habían compartido, Emily había pensado en perdonar a Jack. Después de todo, se cometieron errores en ambos lados y habían compartido una relación real antes. Sin embargo, no significaba que dejaría que Jack se saliera con la suya amenazando y humillando a su familia. Como Jack ya había declarado que no dejaría que Emily llevara una vida pacífica, ¿toleraría? Emily quería que fuera castigado por lo que había hecho. En la oficina de Los Ángeles, Emily y Jacob estaban sentados cara a cara, manejando juntos los asuntos de la compañía, algo que nunca había hecho con él antes. No fue hasta entonces cuando Emily finalmente se dio cuenta de que Jacob era un genio en el manejo de negocios. Jacob señalaría los problemas que ella no entendía, se los explicaría de la manera más fácil y buscaría las soluciones más razonables en el menor tiempo. Emily se sintió nerviosa, intimidada por su destreza. Como CEO del consorcio GU, ¿no estaba sobrecualificado para ayudarla con los asuntos de una pequeña empresa? Emily sintió que estaba desperdiciando sus talentos. ¿Por qué se sentía culpable por eso? ¿Por qué me miras así?, preguntó Jacob. Levantó la vista, directamente a los ojos de Emily, con un toque de alegría. Emily rápidamente cambió su vista a otra parte por vergüenza y dijo, no, no es nada. Jacob notó su aprensión y se dio cuenta de que tenía que cambiar el tema. Casualmente mencionó, jugar no es un buen vicio. Le atas de juego en la ciudad de Aichen para prohibir a tu padre. ¿Cómo crees que todavía le debe 18 millones a Jack? Emily sacudió la cabeza, incapaz de pensar en una respuesta. Entonces, ¿qué pasa con el dinero que mi padre le debe a Jack? No le pagues. Soltó Jacob sin siquiera pensarlo. Después de un rato, continuó, lo enojará. Se lo merece. Le enseñará a no ser ni un centavo, ni un tonto. ¿Cómo se atrevió a obligar a mi mujer a abortar a mi bebé y dejarme? Tiene agallas, pero es una verdadera lástima que no sepa cómo darles un buen uso. Emily no pudo evitar reírse a carcajadas. En este momento, solo la palabra, tsundere, podría describir mejor al hombre frente a ella. Sorprendentemente, lo encontró infantil, pero también un poco lindo. Tienes razón. Vamos a cabrearlo. Jacob se rió junto con ella, pero se puso serio en unos segundos. Escucha, tu padre fue creado por Jack intencionalmente para poder amenazarte. Tu padre no le debía dinero a Jack en primer lugar, dijo. Ahora veo. De repente,
Todo tenía sentido para Emily. Parecía exactamente el tipo de cosa astuta y astuta que haría Jack. Jacob, no quiero dejarlo ir. Quiero que se arrepienta de lo que hizo. Jacob la miró, curioso por escucharlo. ¿Qué Emily tenía que decir? Y le preguntó, entonces, ¿cómo lo harías pagar por sus acciones? Yo. Aunque Emily había estado pensando en eso, en realidad no tenía ninguna idea específica sobre cómo llevar a cabo sus planes. Incapaz de llegar a una posible propuesta, miró hacia abajo y respondió, no sé. Pronto, se dio cuenta de que no tenía idea alguna. Sintió que era más fácil decirlo que hacerlo. Jacob no tenía la intención de burlarse de ella. En cambio, trató de mostrar su apoyo, como le sugirió, piénsalo. ¿Qué crees que le importa más? Emily se tomó un momento y lo pensó profundamente. Si fuera en el pasado, ella habría conocido a Jack más que nadie, pero Jack había cambiado mucho. Emily no estaba tan segura de las prioridades de Jack como lo estaba antes. Sin embargo, ella todavía adivinó, ¿reputación? ¿Dinero? ¿Poder y posición? Se sabía que la mayoría de las personas perseguían tales cosas. Jacob sonrió y suavemente tocó su nariz con sus delgados dedos y dijo, bueno, primero se preocupa más por sí mismo, y luego por el poder y la posición. De repente, Emily entendió lo que Jacob estaba tratando de transmitir. Mientras se miraban el uno al otro por unos segundos, continuó, te odia mucho y desea lo peor para ti. Es por eso que tienes que vivir una buena vida para que puedas derribarlo tú solo un día. Esto es la mejor manera de vengarse de él. Solo entonces Jack se sentiría derrotado y sometido. Emily se perdió en sus pensamientos por un momento. Esto es lo que llamamos karma. Quien lastima a otros debe ser castigado, incluido Jack. De lo contrario, solo continuará amenazándote. Esto es solo el comienzo, y estoy seguro de que vendrá más. Tienes mucho sentido, respondió Emily. Después de una larga consideración, Emily finalmente se decidió. Se sintió determinada y su resolución fue fortalecida por Jack. Aunque Emily no quería lastimar a nadie, no podía simplemente sentarse y dejar que la persiguieran una y otra vez. Ella no era la Virgen María, ella no tenía que tolerar y perdonar los pecados de Jack. Su corazón ya estaba roto una vez, y aunque desaparecido, la cicatriz aún permanecía, para recordarle el pasado. Jack G.U. o no, nadie podría escapar de las consecuencias de sus fechorías. No pienses demasiado en eso. Date tu tiempo. Lo más importante en este momento es que mantengas una buena salud y esperes a que salga el bebé. Jacob tomó su manita con amor, lo que alivió mucho su tensión. En caso de que se me olvidara decírtelo, mañana enviaré a Sam para ayudarlo con los asuntos de Los Ángeles. Asegúrese de hacer un buen uso de él. Jack pensó en dejar a Emily en casa para descansar un poco. Después de todo, fue para el beneficio del bebé. Sin embargo, Emily no era una persona para sentarse en la casa, por lo que podría haberse enojado con él si intentaba mantenerla encerrada allí. Como realmente no había nada que Jacob pudiera haber hecho para persuadir a Emily, decidió enviar a su confidente más confiable para ayudarla y velar por ella, y lo más importante, para protegerla. Emily entendió las razones de Jacob para estar preocupada, por lo que aceptó su solicitud sin resistencia. Está bien. Cuando se acercaba el mediodía, los dos discutieron a dónde irían a almorzar. Antes de irse, Jacob insistió en vigilar al bebé apoyando la oreja en el vientre de Emily. Deberíamos preguntarle a nuestra hija qué le gustaría almorzar, dijo. Emily decidió seguirle el humor y seguirle el juego. En verdad, estaba muy ansiosa por sentir cualquier tipo de movimiento, ya que todavía no había sentido al bebé moverse, ni una sola vez. Emily se sentó en una silla para relajarse, mientras Jacob estaba arrodillado junto a ella y presionaba su oreja contra su vientre con atención. Después de un rato, Jacob levantó la vista de repente, con una expresión de sorpresa en su rostro y exclamó, el bebé, en realidad, se está moviendo. ¿Qué? ¿De verdad? Jacob tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Después de unos segundos, sintió un movimiento debajo de su vientre también. Realmente se está moviendo. Emily estaba muy emocionada. Ella no pudo contener su felicidad y gritó, esto es tan increíble. Emocionados. Como si hubieran descubierto un mundo nuevo, estos dos adultos, que nunca habían sido padres. Antes, se quedaron en la oficina durante mucho tiempo.
No fue hasta que el sonido del movimiento del bebé fue reemplazado por el sonido de sus estómagos colectivos gruñendo de hambre que detuvieron la exploración. Capítulo 95:1 dijo que está calificado. No hace falta decir que Jacob estaba de buen humor, mientras ponía sus brazos alrededor de los hombros de Emily y salía de la company. Cuando los otros empleados pasaron y lo saludaron, él sonrió y los saludó de regreso, lo que hizo que los empleados se sintieran halagados. La señorita Emily y el señor Jacob están en tan buenos términos, dijo uno de los empleados. Había muchas empleadas chismorreando sobre la pareja mientras las veían pasar felices. No se podía negar que el estado y la reputación de la compañía de Los Ángeles estaban aumentando. Como Jacob no ocultó su relación con el público, muchas grandes empresas y clientes se acercaron para ganarse el favor de Emily, y luego con Jacob. La mayoría de la gente no lo sabría, pero aquellos que estuvieron en el círculo superior durante todo el año sabían muy bien que Jacob estableció la compañía de Los Ángeles para que esta mujer pudiera intentar manejar un negocio. Si no fuera por Jacob, no les importaría hacer negocios con una empresa tan pequeña. A Jacob no le importaría menos lo que la gente dijera, y haría todo lo posible para hacer feliz a su chica. Esta fue la llamada teoría para salvar al país de una manera indirecta. Emily, sin embargo, no se preocupó por los detalles esenciales. Ella solo sabía que los negocios en la compañía de Los Ángeles estaban creciendo y mejorando. Con frecuencia telefoneaba a Víctor, que no se encontraba en ningún lugar a la vista del público, para informar sobre los asuntos actuales de la empresa. Eso estaba bien con Jacob, pero él le pidió que telefoneara a Víctor solo cuando era realmente necesario. Los empleados de la company se volvieron más seguros en el desempeño de sus funciones. Caminaban alto y estaban orgullosos del trabajo que estaban haciendo. Así era exactamente. Tenían a Jacob, que era conocido en los círculos empresariales, a sus espaldas, lo que les permitía presumir entre sus compañeros. La Villa del Tao. Explosión. Tina estaba tan enojada y frustrada por las fotos de Jacob y Emily juntas como amantes que arrojó su teléfono celular a la pared y lo rompió. Jacob no le mostró piedad a Tina, ya que ella causó problemas con la compañía de Emily. Tina se lo debía todo a su hermano Mark, quien fue y resolvió el problema con Jacob. Después de haber sido severamente reprendida por sus padres, Tina se sintió perjudicada, pero también la obligó a comportarse bien por algún tiempo. Sin embargo, Tina ya no podía quedarse quieta después de ver a Jacob y Emily juntos en las fotos. ¿Quién fue el que hizo que mi Tina se enojara tanto? ¿1 o 1 metro?, preguntó Mark. Mark acababa de regresar del trabajo cuando vio a su amada hermana sentada en el sofá, haciendo una mueca de ira. Se acercó a ella e intentó consolarla. Al ver a Mark tratarla como a una niña, Tina se enojó aún más. Ella gritó, «Es Emily. Ahora está dando vergüenzas descaradamente en público con Jacob. Además, está embarazada de su hijo». Tina rechinó los dientes con rabia, apenas sacando la última frase de su boca. Deseó poder arrancarle el corazón a Emily de inmediato. Había un rastro de ira en los ojos de Mark, pero un momento después, él reanudó su ternura habitual y dijo, «Tina, como tu hermano, no te importa si te pregunto así, pero ¿realmente amas a Jacob o no?». Tina se sorprendió. Parecía que no esperaba que su hermano le hiciera esa pregunta. Sus mejillas se enrojecieron un poco cuando respondió, «Por supuesto que sí». «¿Cuánto lo amas?». «Mucho». Mark acarició su hermoso rostro y dijo, «¿Incluso si él no te ama?». Tina se sonrojó y refutó en voz alta, «Jacob me amará. Simplemente no me conoce muy bien todavía, pero estoy segura de que eventualmente se enamorará de mí». Mark hizo una pausa. Lentamente, fingió una sonrisa y dijo, «Entonces, Tina, debes aprender a ser inteligente y no reaccionar ante las incitaciones de otras personas. Solo así puedes dejar una buena impresión en Jacob. ¿Entiendes?». Las sabias palabras de Mark hicieron que Tina cayera en un profundo pensamiento. De repente miró a su hermano con ojos tristes y dijo, «Mark, ¿quiere ha aprovechado de mí?». Una luz intensa brilló en los ojos de Mark, mientras habitualmente frotaba sus dedos por el largo cabello de su hermana y susurraba, «Hay algunas cosas que no necesitas hacer por ti mismo. No tienes que hacer el trabajo sucio». ¿Sabes a lo que me refiero? Oh. Tina no entendió completamente. Mark suspiró con profunda resignación y dijo cariñosamente, «Realmente eres un mocoso malcriado». «No lo soy. Soy una persona buena y considerada». Tina hizo un mohín de reproche,
y luego golpeó a Mark en el hombro antes de regresar a su habitación. Había terminado de escuchar a su hermano. Mark se quedó quieto durante mucho tiempo pensando en la timidez de Tina, mientras la frialdad en su corazón se extendía poco a poco. No importaba si era Jacob o incluso la estrella en el cielo. Si su hermana quería algo, definitivamente lo agarraría y se lo daría. Incluso si no estaba contento con eso en absoluto. En unos días, se celebraría un importante banquete de negocios en la ciudad de Hinsi. El llamado banquete era de hecho un lugar para que los hombres hicieran negocios y al mismo tiempo, y también era un lugar para que las mujeres contuvieran sus bellezas. Incluso el círculo superior no podía evitar la extravagancia y la grosería. Tina había confirmado que Jacob asistiría al banquete. Sin siquiera pensar que sabía que la persona que lo acompañaría al banquete seguramente sería la abominable, Emily. Boyla. Tina abrió su guardarropa, llena de hermosos vestidos de cóctel de arriba a abajo. Eran deslumbrantes con extravagancia. Esta vez, ella no dejaría que ese Bunkin le robara el protagonismo. Pensando en lo que su hermano le había dicho en ese momento, Tina sonrió perversamente. Esta vez, ella no haría nada en persona, pero se encargaría de que Emily no tuviera oportunidad de asistir al banquete. Los días pasaron rápida y pacíficamente en la mansión Tyrone. Con la ayuda de Sola, Emily se puso un vestido exquisitamente lujoso y se paró frente a un gran espejo. Dudando, dijo, Jacob, creo que preferiría no ir a esta fiesta contigo. Ese evento, y por simple que sea, no creo que sepa qué hacer allí. Emily sintió que simplemente no estaba calificada para una fiesta como esa. Incluso si ella fuera, como lo había hecho la última vez. ¿Qué haría ella? Ella no quería deshonrar a Jacob frente a la élite. ¿Quién se atrevería a decir que no estás calificado? Si digo que estás calificado, entonces estás calificado. Jacob levantó sus hermosas cejas y observó cuidadosamente a Emily mientras se vestía. Tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro y dijo, muy hermoso, totalmente digno de mi belleza. Muy hermoso. Emily se sonrojó, sin entender por qué. Jacob notó que sus mejillas sonrojadas eran como manzanas maduras, atrayéndolo a besarla. Al momento siguiente, fue a por ello. La besó en la cara. ¿Qué estás haciendo? Emily quedó atónita por un rato. No había esperado que Jacob hiciera tal cosa delante de la criada. Su cara se puso aún más roja. Tú necesitas salir primero. Divertido, Jacob le dijo alegremente, está bien, te esperaré afuera. Emily apartó la cara de él. Después de que Jacob se fue, ella giró su rostro lentamente hacia el espejo y se miró a sí misma. Por alguna razón, a Jacob le gustaba cuando usaba ropa blanca, pero también era innegable que el blanco realmente le quedaba bien. El nuevo color nevado del vestido de princesa blanca pura la hacía verse más bella y justa, lo que también, curiosamente, la hacía sentir como si estuviera usando un vestido de novia. ¿Un vestido de novia? ¿En qué demonios estoy pensando? Emily se sorprendió por el pensamiento. Señorita Emily, todavía no ha probado sus zapatos. Sola, que estaba a un lado, secretamente puso los ojos en blanco hacia Emily. Los celos en su rostro eran indescriptibles. Emily volvió a su conciencia. Ella asintió y pisó descalzo la alfombra suave con la falda puesta. De repente, un dolor agudo salió de sus pies y ella gritó, ¡ah! Al segundo siguiente, cayó directamente al suelo. Un toque pasajero de felicidad brilló en los ojos de Sola, pero rápidamente ocultó su expresión y puso una cara nerviosa y ansiosa en su lugar, mientras decía, Señorita Emily, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Bueno, ¿merece esta mujer ser abordada como... Ella piensa que, solo porque la gente la llama señorita, es una especie de dama noble? Descarado. Ella no lo merece, pensó Sola con envidia y resentimiento. Capítulo 96. La chincheta. Al escuchar el ruido, Jacob entró corriendo solo para encontrarse con la imagen de una Emily dolorida sentada en el suelo, a un lado de una Sola distraída y despreocupada. ¿Qué pasó?, él exclamó. Sin esperar una respuesta, rápidamente la pisoteó, empujando a Sola fuera del camino. La vista de Emily acunando su pequeño y doloroso pie provocó una mezcla de ira y dolor dentro de él que su rostro apenas podía ocultar. No es nada, no te preocupes. Debo haber pisado algo afilado. Intentando no llamar más la atención hacia sí misma,
Intentó levantarse sobre los codos y las palmas de las manos, pero, con la misma rapidez, Jacob colocó sus manos firmemente sobre sus hombros, sosteniéndola en el suelo. No, no te muevas, suplicó. Preocupado, se inclinó para examinar el pie de Emily. La herida parecía mucho más grave de lo que ella había hecho parecer. Estaba hinchado y sangraba mucho. Podría infectarse fácilmente, y el fuerte agarre de su pie por parte de Emily mostró que debe haber tenido mucho dolor. A pesar de todo eso, Sola aparentemente estaba soñando despierta cerca, sin siquiera pretender preocuparse por su bienestar. Jacob no pudo soportarlo más. Una oleada de ira absoluta lo alcanzó cuando se volvió y gritó: ¿Estás esperando? Llama al doctor. Como si acabara de despertar de un sueño, Sola tardó unos segundos en recuperar el sentido. Ligeramente frustrada por la preocupación de Jacob, ella simplemente obedeció y bajó corriendo las escaleras. Para llamar al médico. El médico llegó poco después y revisó suavemente la herida. Emily había pisado una chincheta. Le quitó con cuidado el alfiler de la planta del pie y unas toallitas con alcohol para desinfectarla y detener el sangrado. A pesar del dolor, Emily no hacía ningún sonido todo el tiempo. El dolor comenzó a disminuir poco después de que el médico aplicó una generosa cantidad de ungüento antibiótico adormecedor a la herida. Luego arrojó una gasa de gran tamaño sobre ella y la envolvió con un vendaje grueso. Señorita Emily, se dirigió a la chincheta que no llegó demasiado adentro de su pie. Pero aún tiene que estar atento a una infección y le recomendaría que limite su caminata a lo estrictamente necesario. No era lo que Emily quería escuchar, pero aceptó escuchar su consejo. Tenía que hacerlo, después todo. Jacob no dejaría que fuera de otra manera. El médico luego les instruyó a ambos sobre cuándo y cómo usar la pomada, y se fue inmediatamente después. Todavía algo conmocionado por toda la situación, Jacob se sentó cremo de su cama y fue a la chincheta. ¿Dónde estaba la chincheta?, pensó. Emily no lo había pensado hasta que Jacob lo mencionó. Después de reflexionar por un momento, Emily respondió que no estaba segura. Tal vez estaba en la alfombra y simplemente la pisé. No podía decir que había algo en la alfombra. ¿Quién limpió esta habitación?, él continuó en un tono acusador. Con los ojos entrecerrados en dos rendijas enojadas, miró penetrantemente a Sola por unos segundos esperando su respuesta. En pánico, Sola limpió esta habitación con Kate. Luego se detuvo brevemente, tal vez sintiendo pena por haber arrojado a Kate debajo del autobús. Fue todo culpa mía, continuó Sola. Debería haber revisado la habitación con más cuidado. Su momento de remordimiento se convirtió rápidamente en un ligero temor a que lo descubrieran. La expresión preocupada en el rostro de Sola en realidad afectó a Emily. Ella siempre veía lo mejor de las personas. Jacob, afirmó Emily. Con calma. No fue culpa de nadie. Fue solo un accidente, y ahora estoy bien. De ahora en adelante me aseguraré de ver en qué me encuentro. Pero Jacob ronca llena de resentimiento, se asegura de que ella salga de la casa para mañana. Sí, señor, dijo la criada inclinando la cabeza. Por un lado estaba aliviada, pero por otro sabía que Kate no merecía esto. Desde su cama, Emily había visto desarrollarse toda la conversación, silenciosa y confundida. Hasta entonces no se había dado cuenta de que Sola era el sirviente principal de la casa, con la autoridad para contratar o dejar ir a la gente. Pero ahora que lo pensaba más, durante el tiempo que pasó en la mansión Tyron, Sola parecía estar a cargo de la mayoría de los deberes. Todos los demás sirvientes la obedecieron y la respetaron más, y Emily no podía pensar en ninguna otra figura supervisora, así que debe haber sido Sola todo el tiempo. Tenía que confirmar su deducción. Jacob, ¿cuándo Sola comenzó a trabajar aquí? Sola. Hizo una pausa, sin pensar realmente en su pregunta. Ahora sentado aún más cerca del borde de su cama, Jacob todavía no podía librarse de su preocupación e indignación por lo que había sucedido. Lo único que lo estaba haciendo todo mejor era mirando fijamente el pequeño pie de Emily, tan pequeño que él podría tomarlo fácilmente en una de sus manos. Ella también tenía unos dedos tan lindos, con su esmalte de uñas rosa, uñas limpias y brillantes, como si el mar le hubiera prestado su más bonita conchas para pegar en los dedos de los pies. Ella era adorable, y su pie era lo más lindo que había visto en su vida. Jacob estaba tan hipnotizado por eso que comenzó a responder la pregunta de Emily completamente ajena a su razonamiento. Sola es la hija de mi niñera. Ella demostró ser inteligente y adaptable, así que la contraté.
No habría importado si Jacob descubriera su razonamiento de todos modos, ya que rara vez pasaba por la mansión Tyrone y no le importaba si el encargado era Sola, Lola o alguien más. Fue solo después de que Emily se mudó que comenzó a pasar más a menudo. También fue entonces cuando se dio cuenta de que Sola, como una sirvienta capaz y también una mujer, sería la más apropiada para estar a cargo y cuidar a Emily también, y por lo tanto no tendría que contratar a nadie más. Ya veo. Emily interrumpió sus pensamientos. Pero sus pensamientos también fueron interrumpidos una vez que se dio cuenta de la manera íntima en que Jacob la estaba atendiendo. Su pie herido estaba en sus manos, mientras que el otro descansaba casualmente sobre su rodilla. Jacob, por favor suelta mi pie, Emily se rebeló. Sin embargo, para Jacob, la severa solicitud ni siquiera se registró. Simplemente respondió preguntando ¿duele? Luego levantó su pie soplando suavemente sobre la herida, como un padre que cuida a su hijo. Un lote de escalofríos atravesó cada parte de su cuerpo al sentir su cálido aliento, seguido de una sensación de entumecimiento en el pie afectado. Sacudida por los escalofríos, su otro pie surgió de la rodilla de Jacob, pateándolo fuertemente en su hombro. Jacob. Inmediatamente aterrizó hacia atrás en el piso sin tener la oportunidad de hacer un sonido. Señor. Sola gritó cuando entró en la habitación, después de haber visto todo el incidente. ¿Cómo se atreve a hacerle eso? Sola pensó para sí misma. Una vez que pasó la conmoción de la caída, la descomposición de Jacob se convirtió en irritación. Sola se apresuró a su lado, intentando ayudarlo a levantarse. Sin embargo, lo último que Jacob querría hacer es aceptar cualquier ayuda de un sirviente. Él arrogadamente arrojó su mano a un lado, se puso de pie por sí mismo y borró con dureza un frío salir hacia Sola. En ese momento, Emily se sentía bastante mal por la situación que había causado. Al ver la cara roja de Jacob, sintió la necesidad de decir algo. Siento avergonzarte. No fue mi intención. Emily tenía la intención de disculparse, pero se tragó nerviosamente todas esas palabras cuando vio la cara hosca de Jacob. Sola seguía sin creer que Jacob le pediría que se fuera. Con una voz suplicante, intentó dirigirse a él, señor. Pero nada más saldría. La injusticia con la que le estaba tratando era todo lo que podía pensar. Las emociones de Sola estaban enjaulando todas sus palabras en su garganta. Quizás era mejor porque no podía pensar en palabras correctas para decir. Todo lo que quería decir era, te golpeó. Ella fue quien te avergonzó. ¿Por qué me lo estás quitando? Jacob ignoró por completo a Sola y volvió la cara hacia Emily. La expresión de culpa en su rostro fue suficiente para que él la perdonara. Con un comportamiento tranquilo, se ajustó la ropa. Su vista permaneció en ella durante unos segundos extremadamente largos. Luego, al darse cuenta de que Sola aún no se había ido, se volvió hacia ella y preguntó con condescendencia, ¿qué sigues haciendo aquí? La actitud escalofriante e insensible con la que se dirigía a Sola le hizo olvidar por qué había entrado en la habitación en primer lugar. Pero después de unos momentos de silencio, ella finalmente salió de su desconcierto y murmuró en voz baja que el auto está listo para ti y debes irte ahora sí. ¿Quieres atrapar? Su sangre comenzó a hervir dentro de él. Perplejo por lo que estaba a punto de decir, Jacob la interrumpió. ¿De verdad crees que podría ir a la fiesta ahora, mientras ella está sufriendo? No. Ve y dile a Sam que no iré a la cena. Sola no podía creer lo que oía. Su mente estaba zumbando. Puede que no sea la persona más educada o experimentada, pero incluso yo puedo ver cuán crucial es este banquete, y está dispuesto a renunciar a todo solo para cuidar a esta mujer. Su silencio y quietud molestaron a Jacob aún más. ¿Qué sigues haciendo aquí?, dijo impacientemente, fuera. Sola estaba a punto de discutir, pero igual de rápido cambió de opinión y se conformó con un ok. Reacio a obedecerle, Sola lentamente arrastró los talones hacia la puerta con la esperanza de que cambiara de opinión. Sin embargo, Jacob se decidió por su decisión, por lo que ella se conformó y bajó para informar a Sam. Aunque confundido por la repentina instrucción de Jacob, Sam no trató de discutir con Jacob al respecto. Después de todo, él sabía lo importante que Emily era para él. Entonces su decisión no lo sorprendió en lo más mínimo. Después de informar a Sam, Sola regresó a la mansión cuando notó que una criada paseaba sospechosamente por el jardín. Sin saber quién era, Sola se acercó a la escena y vio a Kate, su chivo expiatorio, angustiada, llorando y hablando sola. Rápidamente caminó hacia Kate,
se agarró los brazos y le preguntó en voz baja, ¿qué sigues haciendo aquí, Kate? ¿Por qué no te has ido todavía? No te dije que te fueras de inmediato. Estar furioso si vio que todavía estás aquí. Los ojos de Kate estaban inyectados en sangre por todo el llanto. Con una voz temblorosa, ella procedió a que realmente limpiara bien esa habitación, y la revisé a fondo. No podría haber habido una chincheta en esa alfombra. ¿Podría por favor permitirme que me explique al señor? Ser un sirviente de los Gus venía con salarios y beneficios bastante altos, así que Kate no quería perder este trabajo. No podía entender lo que había sucedido ese día. ¿De dónde vino esa chincheta? Ella. Sabía que no era su culpa y no podía simplemente aceptar la culpa. Aún más asustada de que la descubrieran, Sola continuó manteniéndose tranquila mientras se dirigía a Kate. Lo siento severamente. No puedo ayudarte, fuiste tú quien limpió esa habitación, y fue en esa habitación donde la señorita Emily resultó herida por la chincheta. Ella está muy enojada por eso, y también lo está el señor Jacob. Si te quedas aquí, tu situación solo empeorará. Sola, pero yo. Te he dado 3 meses de salario de lo que aún no has ganado. Debes saber lo que es bueno para ti. Si sigues aquí, solo enojarás más al señor Jacob e incluso podrías perder todo ese dinero. Debes irte ahora antes de que él te vea. Sola se detuvo brevemente y luego continuó con un tono aún más frustrado. Ve. ¿Qué estás esperando? Si algo le sucede a la señorita Emily nuevamente, el señor Jacob no te tendrá piedad. Capítulo 97. Jacob era ciego. Kate recordó la hosca indiferencia y el mal humor de Jacob, mientras su corazón temblaba de aprensión con solo pensarlo. Al final, todavía estaba un poco asustada y tenía los ojos inyectados en sangre. Ella dudó un momento y finalmente dijo, está bien, me iré ahora. Gracias, Sola. De nada. Solo vete, insistió Sola, mientras la veía salir de la mansión Tyrone, con una sonrisa de satisfacción. Desafortunadamente, la sonrisa no permaneció en su rostro por mucho tiempo. ¿Todavía tenía que informarle a Tina que Jacob no iba al banquete? Después de todo, ella ya había recibido su soborno. Olvídalo. No le diré a Tina. De lo contrario, me regañarán. Esa señora es muy estridente. En la sala, solo había 2 personas, Jacob y Emily. Sentados con los ojos fijos el uno en el otro, la atmósfera entre ellos era algo sombría. Lo siento, no quise. Emily tomó la iniciativa para disculparse y fue muy sincera. Jacob miró su carita, recordando la herida en su pie, y decidió perdonarla con piedad. Bien. Por alguna razón, a Jacob le resultó difícil estar enojado con Emily por demasiado tiempo. Emily lo miró a la cara y vio que no había signos de ira, así que se sintió relajada. Ella pensó por un momento y le dijo, escuché que este banquete es muy importante. ¿Estás seguro de que no quieres? No es más importante que tú, Jacob respondió, casi sin pensar, sin ningún elemento falso. Movido por sus palabras, el corazón de Emily comenzó a latir más rápido. Mientras se obligaba a calmarse, insistió, en realidad, estaré bien. No te preocupes por mí. Solo vamos. ¿Estás tratando de alejarme? No, no me malinterpretes. Emily explicó rápidamente, temiendo que Jacob malinterpretara sus sentimientos. Ella notó que tenía una sonrisa parcialmente satisfecha en su rostro. Oh, si no quieres alejarme, entonces esperas que me dejes hacerte compañía, insistió Jacob, levantando ligeramente las cejas. Con un par de ojos oscuros llenos de travesuras, continuó, siempre dices no y quieres decir sí. Yo no. Emily se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, así que se mordió el labio y dejó de hablar. Sabía que nunca ganaría en una discusión contra Jacob, por lo que dijo de mala gana, lo que tú digas. Buena niña. Respondió Jacob, mientras sonreía alegremente. De la nada, la levantó contra su pecho y se perdió en sus ojos cautivadores, mientras su larga y blanca falda volaba en el aire. Fue realmente un espectáculo para la vista. Emily subconscientemente envolvió sus brazos alrededor de su cuello, mientras suplicaba, ¿qué? Bájame ahora. Te ayudo a bajar. Jacob esperaba que ella peleara, así que afirmó, en un tono preocupado, no podrás caminar correctamente con tu lesión. Te ayudaré hasta que tu pie mejore. Emily todavía no estaba acostumbrada a ser tan cercana e íntima con Jacob,
pero lentamente aflojó su agarre alrededor de su cuello y susurró: «La gente hablará chismes cuando nos vean». Sin embargo, antes de que ella pudiera terminar su oración, Jacob aflojó su agarre, fingiendo dejarla caer. Emily estaba tan asustada que rápidamente se aferró a sus hombros nuevamente. «Tú, lo hiciste a propósito», Emily dijo, con una expresión de enojo en su rostro. «Sí, tiene usted razón», Jacob admitió francamente. La sacó de la habitación y bajó lentamente las escaleras, mientras la provocaba. «Tienes que abrazarme fuerte, porque si caes, no soy yo quien sentirá el dolor». De nuevo, Jacob fingió dejarla caer, haciendo que Emily se aferrara a él aún más fuerte que antes. Se sintió tan avergonzada e irritada después de caer en el mismo truco 2 veces que decidió no hablar con él. Jacob no estaba enojado en absoluto. De hecho, estaba bastante divertido de ver a Emily molesta con él. En cualquier caso, el conejito había caído en los brazos del lobo grande y malo. En el centro internacional de la ciudad de Hinzi. En el banquete, Tina se estaba mostrando ansiosamente. Después de todo, ella había preparado todo antes del evento. Donde quiera que fuera, Tina llamaba la atención con su elegancia y belleza. Estaba extremadamente feliz porque Emily, la mujer que tanto despreciaba, no iba a asistir al salón de banquetes, tal como había planeado. Decirá: «Una mujer de tan bajo estatus como Emily no merece una ocasión tan importante», pensó. Sin embargo, el buen humor de Tina no duró mucho. Pronto, su estado de ánimo se volvió sombrío ya que no podía ver a Jacob en ninguna parte del salón de banquetes. «Jacob no asistirá al banquete hoy», dijo Mark, cuando notó la anticipación en el rostro de su hermana, mientras sacudía el vaso en su mano y se acercaba a ella. «No, él vendrá». Tina era muy terca. Este banquete fue extremadamente importante. La mayoría de los magnates de negocios más grandes del país asistían al banquete. Ella creía firmemente que Jacob no comprometería sus perspectivas comerciales para Emily. Mark suspiró, cuando una pizca de oscuridad apareció en sus ojos. «Jacob, ¿quién eres?» «Mi hermana ha hecho tanto por ti, y todavía no aprecia sus esfuerzos». «¿Cómo te atreves?» Tina esperó hasta el final del banquete. Su rostro se veía aún más pálido debajo de todo el maquillaje. «Jacob», murmuró ella. «Realmente no vino. Quizás fue por esa perra, Emily». Incluso con una pierna lesionada, ella logró convencer a Jacob de quedarse atrás y no salir. Seguramente ese debe haber sido el caso. Tina estaba tan enojada que rompió todas las copas de vino en la mesa frente a ella. El sonido de los cristales rotos resonó en todo el lugar. El sonido cacofónico la ayudó a desahogar toda la ira en su corazón. Después de que su hermana se calmó, Mark se acercó a ella y le dijo suavemente: «Tina, detente, ¿de acuerdo? Hermano. Mi corazón ya no puede tolerar este dolor». Los ojos llenos de lágrimas de Tina se abrieron de par en par, mientras lloraba y se quejaba con su hermano. ¿Por qué Jacob ama a Emily? La posición social de esa mujer es tan vergonzosa. Es un insulto a alguien del estado de Jacob. ¿Por qué no le gusto? ¿No soy lo suficientemente bueno para él? Eres demasiado bueno para él. Jacob no te merece. Mark trató de consolarla pasándole los dedos por el pelo, como siempre, pero ella lo evitaba. «No quiero que digas cosas malas sobre él», Tina le gritó, y luego salió del lugar. Mark bajó la mirada con rabia, mientras su mano se apretaba lentamente en un puño. Sus ojos estrechos y profundos eran como un agujero negro, absorbiendo toda la luz. Aunque la lesión de Emily no fue demasiado grave, necesitaba descansar bien para poder recuperarse adecuadamente. Ella no salió de la casa en los próximos días. Cuando pensó en Rita, decidió llamarla por teléfono para ponerse al día con ella. Rita parecía estar bien para sí misma. Cuando descubrió que Emily estaba herida, se preocupó tanto que decidió hacerle una visita. Emily no estaba dispuesta a rechazar su amabilidad, así que solo dejó que Rita hiciera lo que quisiera. Además, ella también quería ver cómo estaba Rita. Además, después de su confrontación con Rose, Rita era la única amiga digna de su confianza, y naturalmente mantuvo a Rita en su corazón. Después de media hora, Rita llegó a la mansión Tyrone. Fue David quien la llevó allí. Sin embargo, debido a que Jacob no estaba allí, no entró para evitar cualquier malentendido. Solo esperaba en el auto. Emily lo encontró tan vergonzoso que insistió en Rita,
David también es nuestro invitado. Debes traerlo adentro contigo. Rita levantó un poco las cejas y resopló. No lo obligué a quedarse en el auto. De todos modos no me preocupo por él. Emily ya estaba al tanto de la relación entre Rita y David, pero todavía era un poco impactante escuchar esas palabras de la boca de Rita. Emily preguntó, hola, ustedes dos. Ustedes fueron una pareja una vez. ¿Cómo llegaron a odiarse tanto? Rita parecía estar de buen humor. En lugar de evadir la pregunta de Emily, casualmente dijo lo que pensaba, David es mi exmarido. Cuando su abuelo lo obligó a casarse conmigo, tuvo que romper con su primer amante. Después de la muerte de su abuelo, nos divorciamos. Es realmente así de simple. Capítulo 98. Saliendo de su mente. ¿Qué pasa con el bebé? El vientre de Rita se había vuelto bastante grande por ahora. Emily no pudo evitar mirarlo. El bebé fue un accidente, respondió Rita con indiferencia, pero aún lo voy a tener. ¿Pero por qué? Continuó Emily con curiosidad mientras trataba de no pisar los pies. Hace un momento, Rita estaba decidida a deshacerse de su hijo por nacer, y ahora está muy interesada en conservarlo. ¿Qué ha cambiado? Ella se preguntaba. No era que le importara. Por el contrario, estaba feliz de que Rita no estuviera pasando por el aborto. Pero, ¿qué la había hecho cambiar de opinión? David me prometió todos sus bienes siempre que me quede con el niño. Creo que es un buen negocio, así que acepté, explicó Rita en el mismo tono despreocupado. Ella lo siguió con una sonrisa y un guiño, como si nada estuviera mal. A pesar de su gran sonrisa brillante, Emily no pudo corresponder el gesto. Incómoda, ella rápidamente cambió de tema. Rita, ¿has tenido náuseas o vómitos últimamente? Rita asintió, sí. De hecho, ella había estado teniendo dificultades para comer cualquier comida. El simple olor a comida la haría vomitar. La fruta, sin embargo, no desencadenó ningún síntoma desagradable, entonces ella comió muchos de esos. Ansiaba cerezas a menudo, pero aún no era la temporada para ellos. Así que David decidió pedirle a algunos de sus amigos comerciantes que le trajeran unos kilos de cerezas del extranjero cuando importaran su próximo lote. Quería quedarse con el bebé. Así que era su deber satisfacer las necesidades de Rita. Toda la charla sobre las náuseas y los antojos matutinos de Rita llevó a Emily a darse cuenta de que su embarazo había sido realmente un juego de niños en comparación con el de su amiga. Demasiado de un juego de niños, de hecho. Ella no había experimentado ningún efecto secundario en absoluto. Rita y ella también quedaron embarazadas al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué no estaba ella mostrando? Quizás Rita tendría una respuesta para ella, y de hecho lo hizo, pero no fue una respuesta convincente. Cada mujer está construida de manera diferente, dijo, así que es normal que cada embarazo evolucione de manera diferente también. No se preocupe por eso. Además, el bebé todavía es demasiado pequeño para sentirse. Todo está bien siempre y cuando no tengo ninguna molestia. ¿Pero todo estuvo bien? Habían pasado casi 4 meses. ¿Era el niño realmente tan pequeño? Las dudas comenzaban a acabar con su paz interior, pero el argumento de Rita, a pesar de ser un cliché, tenía sentido. Emily razonó que si no había tenido ningún síntoma malo, entonces todo debería estar yendo bien. De lo contrario, ella habría sentido algo. Tienes razón, le dijo a Rita. Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué hay de tu herida? He traído algunos tónicos Herbals para ti. Pueden ayudar a acelerar el proceso de curación. Recuerda comerlos. Gracias, Rita. Definitivamente ayudarán. Su conversación continuó hasta la tarde. Rita había estado en la mansión Tyrone por horas en ese momento, todo mientras David la estaba esperando afuera. Cuando finalmente salió de la casa, la saludó con una sonrisa iracunda y un ceño extremadamente tenso. Forzando las palabras a través de sus dientes apretados mientras trataba de mantener la calma, preguntó, «Me dijiste que vendrías a ver a Emily por un poco. ¿Qué te tomó tanto tiempo?» Ella debe haberlo hecho esperar deliberadamente tanto tiempo. ¿No se dio cuenta de la hora? ¿Qué se suponía que debía hacer allí durante todas esas horas? Si no quisieras esperarme, podrías haberte ido. No te dije que te quedaras aquí, ¿verdad? Con un giro de sus ojos,
Se mantuvo firme mientras preparaba su siguiente argumento en su mente. David, sin embargo, había terminado de discutir. Aunque todavía enojado, decidió respirar profundamente y dejarlo ir. Sube al auto, afirmó. Debo haber estado fuera de mi mente cuando acepté cumplir con todos sus caprichos, reflexionó David en silencio mientras Rita se acomodaba en su asiento. Ella no está llevando a un niño, ella lleva una actitud. Una vez que ambos estuvieron en el automóvil, con los cinturones de seguridad abrochados, David encendió el motor y comenzó a conducir. También comenzó a explotar el aire acondicionado para calmarse. Pero la voz quejumbrosa a su lado no tardó 2 minutos en quejarse. Tengo frío. Apágalo. Aunque no planeaba acomodarla esta vez. Además, ella no tenía derecho a ordenarle a él de esa forma. Si tienes frío, puedes cubrirte con la manta, dijo con dureza. Estás siendo horrible conmigo. La falta de una respuesta de él, sin embargo, la hizo comportarse aún más como una mocosa. Al darse cuenta de la lucha de David por tragarse sus palabras, Rita exigió, pare el auto, quiero bajar. No puedo soportar sentarme en su auto así, maestro David. Rita, estás exagerando. Después de un día más largo de tolerar su mal genio, David finalmente estaba llegando a su límite. Nunca había sido tratado de esta manera por nadie. ¿Quién se creía que era? En realidad, la verdadera pregunta era ¿por qué había cambiado tanto? En el pasado, Rita siempre era la que buscaba formas de complacerlo. Ella era la que lo perseguía, pero ahora las cosas habían cambiado y David estaba empezando a preocuparse demasiado. Exagerando, ella declaró en un tono sorprendido. Ja. Mira quién habla. El pasado comenzaba a llenar sus pensamientos. ¿Olvidó cómo la había estado tratando todos estos años? ¿Cómo la había hecho sentir inútil, inútil? Cómo la insultó y humilló 1.000.000 de veces, mientras que todo lo que ella hizo fue amarlo. Y míralo ahora, enojándose porque ese amor ya no estaba allí. ¿Por qué sería? Enterrada. En todos esos recuerdos, Rita comenzó a liberar algunos de sus pensamientos. ¿Dijiste que estabas dispuesto a darme todo? Tuyo si me quedaba con el bebé. Ahora, no puedes tolerarme más. ¿Qué pasa con? Rita hizo una pausa, respirando profundamente. No, ella no iba a ir allí. No quería hablar sobre el pasado porque estaba demasiado avergonzada para permitir que el amor la convirtiera en una persona tan débil. El pasado se había ido, y ahora todo lo que quería era vivir para sí misma. El semáforo rojo apareció de repente en su campo de visión. El auto se detuvo y dentro del auto se hizo un completo silencio. David giró la cabeza para mirar a Rita. Su mirada fría hizo que sus miembros se sintieran débiles. Los ojos de Rita eran oscuros y fríos como el cielo nocturno silencioso. No tenía emociones, y su rostro inexpresivo era inquietante. Casi se sentía como si él fuera un extraño para ella. O, para ser más exactos, sintió que ella lo veía como inferior. A ella. Esta no era la Rita que una vez conoció. ¿Esta mujer realmente había cambiado tanto? ¿O simplemente estaba jugando el juego de zanahoria y palo con él? Finalmente, la ira de Rita disminuyó y ella permaneció en el auto. David también apagó el aire acondicionado, y por un corto tiempo el viaje fue realmente tranquilo. Solo unos minutos después, esa breve paz llegó a su fin con Rita estallando en una risa histérica de la nada. De alguna manera, David tenía la sensación de que su razón para reír no podía ser nada realmente divertido. La risa era demasiado malvada, demasiado forzada a ser así. David razonó que era mejor no preguntar nada al respecto y continuó ocupándose de sus propios asuntos. Sin embargo, Rita no pudo evitarlo y decidió compartir sus pensamientos. David, ¿no te parece irónico cuánto esclavo te has convertido? Continuando riéndose aún más fuerte por la ironía del destino, esta vez con lágrimas saliendo de sus ojos, Rita murmuró, ¿es este bebé tan importante que preferiría ser un hombre pobre que no conservarlo? Solía rogarte que tengas un niño conmigo, y seguiste negándote. Ahora me estás rogando. Era cierto que las personas eran débiles cuando tenían debilidades. Sin embargo, sin apego hacia David ni hacia el bebé, ella no tendría miedo. Justo cuando las palabras salieron de los labios de Rita, David pisó el freno abruptamente, agarrando el volante. Sus venas estaban apareciendo en la espalda de sus manos y cuello. Sin mirarla en absoluto,
David deletreó su solicitud por sílabas: Rita, vete. Era lo más inteligente, salir antes de que hiciera algo de lo que se arrepentiría. Consciente de su ira, Rita comenzó a reír aún más fuerte. Sus palabras fueron notablemente ciertas. Le importaba mucho y ella ya no sentía nada. Esa es precisamente la razón por la que decidió obedecer su pedido, de hecho. Se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del auto sin dudarlo. Llegó un taxi justo después. Él se detuvo a un lado de la carretera a petición suya y luego ella se fue sin decir más palabras. Furioso, David se alejó pensando que ella se estaba riendo de su ira. No llegó demasiado lejos antes de detener el auto para calmarse. Su visión se había vuelto borrosa y ahora también estaba comenzando a sentir remordimiento. Después de algunas respiraciones profundas, volvió a encender el automóvil, alcanzó el taxi de Rita y lo siguió mientras luchaba contra un sentimiento creciente de arrepentimiento y culpa por haberla dejado así. Por la noche, en la mansión Tyrone. Mientras Emily y Jacob estaban cenando, de repente recordó su conversación con Rita. Todavía preocupada por el progreso de su embarazo, decidió abrirse al padre de su bebé, Jacob. Para su sorpresa, su expresión cambió mostrando que estaba tomando el asunto en serio. Bajó el tenedor y miró su vientre subdesarrollado. La larga mirada de Jacob la preocupaba aún más, tanto, de hecho, que tal vez si ella tomara respiraciones más pequeñas y no moviera los músculos del estómago, él obtendría una deducción reconfortante. Casi 4 meses, pero parece muy pequeño, dijo Emily, tratando de romper el silencio. ¿Cuándo? También lo miró de nuevo, no pudo evitar pensar que mi vientre es plano en lugar de pequeño. Acercó su silla, Jacob se inclinó para tocar su vientre. La expresión preocupada no abandonaría su rostro. En un tono serio, preguntó, ¿sientes alguna molestia? No, respondió Emily suavemente. Después de quedar embarazada, Emily comió y durmió mejor que antes. Ella no estaba experimentando ninguno de los signos regulares del embarazo. Capítulo 99. Educación prenatal. Jacob puso su mano sobre el vientre de Emily, pero no pudo hacer nada ya que no era médico. Entonces se puso de pie y dijo, llamaré a un médico por usted mañana. Emily asintió de acuerdo. Cuando bajó la cabeza para continuar su cena, Jacob dejó caer un gran muslo de pollo en su tazón. Debes disfrutar todo lo que puedas antes de comenzar a tener náuseas matutinas, sugirió Jacob, en un tono serio. Luego volvió a mirar el vientre de Emily y el bebé necesitará más nutrición para crecer sano, ya sabes. A Jacob no le pareció tan extraño que el vientre de Emily todavía estuviera plano a pesar de que estaba embarazada, ya que sabía que Emily tenía un cuerpo delgado porque nunca comía demasiado. Bueno. Jacob parecía un padre que hacía que su hijo comiera vegetales, pensó Emily, pero aún así asintió, y luego pidió un plato más de arroz. De todos modos, Jacob tiene razón acerca de que el bebé necesita una nutrición adecuada. Por cierto, ¿de dónde aprendiste eso? Emily preguntó casualmente, pero se sorprendió al ver a Jacob voltear su rostro, que uno lo sabe. Una cosa que nunca le diría a Emily es la verdad de que había estado leyendo sobre cómo cuidar a una madre durante su embarazo, y se las arregló para retener la mayoría de los contenidos bastante bien en su mente. Para su alivio, Emily no preguntó mucho sobre su reacción inusual. Simplemente se preguntó si ese conocimiento era realmente conocido por todos. Tal vez debería leer más libros sobre el embarazo, pensó para sí misma. Con diferentes planes en mente, Emily y Jacob terminaron su cena en un ambiente relajado y acogedor. Antes de acostarse, Emily decidió servirse un vaso de leche, como solía hacer. Sin embargo, cuando tomó el vaso y volvió a mirar la leche, encontró pequeños gránulos que brillaban en el fondo. Confundida, volvió a sacudir el vaso varias veces. Deben ser gránulos de azúcar, pensó. Pero ella nunca agregó azúcar en su leche. Tal vez fue Jacob. O alguien más. Con la confusión en su mente, Emily tomó una cuchara de mesa y revolvió la leche varias veces. Sin embargo, ella estaba aún más sorprendida con lo que descubrió después. Los gránulos de azúcar no se derritieron incluso después de ser agitados. Además, cada vez que ella se movía, emitían un sonido extraño y nítido. ¿Qué demonios serán estos gránulos? Emily vertió rápidamente la leche en el fregadero para ver claramente qué eran esos gránulos. Cuando descubrió que en realidad eran pequeños fragmentos de vidrio con bordes afilados, se sorprendió y aterrorizó. ¿Quién pondría esto en mi vaso?
Si acabara de beber la leche sin darme cuenta, estos gránulos podrían haberme lastimado la garganta, el esófago, el estómago e incluso podrían haber causado una hemorragia interna. Estupefacta, Emily ni siquiera podía soportar pensar en las consecuencias. Llena de perturbación, limpió el desorden y se lavó la cara para recuperarse gradualmente. Chinchetas, fragmentos rotos de vidrio. Definitivamente no fue una coincidencia. Debe haber habido alguna conexión entre ellos. Alguien está conspirando contra mí en secreto, y su objetivo final debe ser Jacob. De repente, un viejo dicho apareció en la mente de Emily: es difícil protegerse contra las conspiraciones secretas. Como no tenía ninguna evidencia sobre quién estaba detrás de todas estas cosas, decidió no hacer un escándalo por el momento. El día siguiente, como Jacob le había prometido a Emily que llamaría a un médico, Emily decidió quedarse obediente en casa. Sin embargo, cuando supo que había algunos problemas insolubles con su trabajo, salió de la casa y desató la ira del infierno sobre ella. Emily sabía que lo que había hecho estaba mal, así que se quedó allí en silencio, escuchando el regaño de Jacob. Soplando su parte superior, Jacob se volvió absolutamente balístico, despotricando y delirando. ¿Cómo pudo Emily ir a la compañía sin avisarme, especialmente porque sus heridas aún no se habían curado? ¿Por qué no puede cuidarse sola en lugar de hacerme preocupar siempre? Cuando Jacob se enojó más, Emily no pudo evitar tratar de pacificar bien. No te preocupes por mi herida. Ya no duele más. Mira, puedo caminar normalmente e incluso puedo saltar libremente. Ella saltó un par de veces frente a Jacob para demostrar su punto. Sin embargo, dado que la herida aún no se había curado, comenzó a doler nuevamente. De repente, ella frunció el ceño y estaba a punto de caerse, pero por suerte Jacob estaba allí para atraparla en sus brazos. Siempre me haces preocuparme por ti, mi niña. Traviesa, dijo Jacob suavemente, incapaz de seguir enojado con Emily. Luego la sostuvo en sus brazos constantemente y mordió sus labios como si le estuviera castigando. Pronto, la llevó a su habitación. Quítate los zapatos, ordenó Jacob, mientras hurgaba en el botiquín de primeros auxilios dejado por el médico. Está bien, Emily lanzó una mirada a Jacob, se secó en secreto la saliva que quedaba en sus labios y se quitó los zapatos casualmente. Pero ella fue tan descuidada que uno de sus zapatos voló directamente hacia Jacob. Jacob, sin embargo, entrecerró los ojos y levantó la mano justo a tiempo para atrapar el zapato antes de que lo golpeara. Tenía una expresión de sorpresa en su rostro como si esperara que Emily hiciera algo así de tonto. Bueno. Parece que quieres golpearme con un ataque sorpresa, ¿verdad? Ajá. Emily esbozó una sonrisa en su rostro, mientras se movía lentamente hacia atrás porque Jacob se estaba acercando no significaba. Cuando Jacob se dio cuenta de que Emily estaba tratando de esconderse de él, extendió la mano, estirando sus largos brazos y atrapó su delicado tobillo mientras la tiraba hacia atrás, sin mucho esfuerzo. ¿Por qué estás tratando de escapar? No soy un monstruo. Vamos. Déjame revisar tu herida. Resultó que Jacob solo quería ver si la herida de Emily se había reabierto o no. Todas las preocupaciones de Emily se calmaron al pensar en eso. Se quedó quieta, obediente, observando, mientras el hombre se quitaba el vendaje de su pie y examinaba cuidadosamente la herida. Las mejillas de Emily de repente se pusieron rojas como la rosa de primavera, el color floreciente tan lindo contra su piel suave y clara. No está sangrando. Creo que se cerrará completamente más temprano que tarde. Jacob luego puso la pierna de Emily en su regazo, cambió el vendaje de la herida y se puso una nueva curita. Esta vez, sin embargo, no sopló la curita como lo hizo la última vez. Pero Emily todavía tenía un sentimiento cálido en su corazón por todo lo que Jacob había hecho por ella. Jacob, dijo ella. Continúa, respondió. Si siempre eres tan bueno conmigo, no sé en qué tipo de chica me convertiré bajo tanta indulgencia. Emily abrió la boca para hablar, pero al final no le contó sus pensamientos. Se mordió el labio, fingiendo ser casual y con sueño. Últimamente, Jacob había estado respirando por su cuello para mantener un horario saludable para su vida diaria. La mayoría de las veces, ella tomaba una siesta después del almuerzo. Entonces, cuando le dijo a Jacob que tenía sueño, Jacob la ayudó a acostarse sin hacer preguntas. Emily se sintió incómoda mientras miraba a Jacob, que estaba sentado junto a la cama. Quería preguntarle a Jacob cuándo se iba a ir, pero cuando abrió la boca, accidentalmente le preguntó: ¿dormirías? Tan pronto como sus palabras entraron en sus oídos,
Las comisuras de la boca de Jacob se curvaron hacia arriba, mientras él le decía con una mirada traviesa, ¿me estás invitando? Emily estaba muy avergonzada. Su rubor se encendió en sus mejillas y por un minuto pensó que tenía la cara en llamas. Ella rápidamente eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir con eso? De todos modos, creo que entendí lo que querías decir. Emily, casi teniendo un fuerte dolor de cabeza debido a Jacob, decidió explicarse. Sin embargo, antes de que ella pudiera decir algo, sus ojos se abrieron ante Jacob con sorpresa, ya que de repente sacó un libro de cuentos de la nada. Dios, ¿es un libro de cuentos? Emily estaba aturdida. Un hombre serio con un libro de cuentos para niños en sus manos. ¡Qué escenario tan ridículo pero lindo! ¿Qué te ríes? Jacob preguntó en un tono serio, viendo cómo Emily luchaba por mantener una cara seria. Luego llamó educación prenatal. La educación prenatal en las primeras etapas del embarazo podría ser muy útil para mejorar todo el potencial del feto a través de la influencia externa en el útero. Como Emily nunca se molestó en eso, no tuvo más remedio que hacerlo solo. Después de todo, era su deber como futuro padre. No es ridículo. En absoluto. Emily no sabe nada de estas cosas, pensó Jacob. Sin embargo, la sonrisa de Emily pronto se convirtió en una mirada seria. ¿Y vas a leerle las historias a nuestro bebé? Jacob asintió gentilmente. Emily miró atentamente el libro en sus manos, y es un libro de cuentos de hadas en un idioma extranjero. Bueno. La educación en idiomas extranjeros de una edad temprana. Será una educación prenatal maravillosa para el bebé. Pensó.